El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este jueves 13 de agosto del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir y analizar. Como es costumbre, la tarde de hoy, hace algunos minutos han confirmado la muerte de Darío Vivas, dirigente del PSUV. De hecho, algunas agencias de noticias dan cuenta de la información, advirtiendo que murió el jefe del gobierno de Caracas, alto dirigente chavista. El primero en dar la noticia fue en redes sociales el fiscal designado por la Constituyente Comunal Tarek William Saad. Vivas tenía 70 años, como recuerda el portal Efecto Cocuyo, anunció que había dado positivo en la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus el pasado 19 de julio. Y sobre este tema, el periodista Nelson Bocaranda, citando al gobernador de Miranda, confirmaba el fallecimiento de Vivas, advirtiendo que tenía más de 20 días hospitalizado y habría presentado graves deficiencias respiratorias y cardíacas. Más tarde, ha dicho el periodista, harán anuncio oficial cuando den las cifras de COVID-19. Lamentablemente, continúan los miembros del sector salud también afectados por esta enfermedad, por la pandemia en nuestro país. El periodista Johan Flores informaba sobre el fallecimiento de Juan Feria, trabajador de enfermería del Hospital Universitario de Maracaibo. Estuvo recluido en la UCI, la unidad de cuidados intensivos, y lamentablemente falleció. Su madre y su hermana también perdieron la vida por COVID-19 hace 2 semanas. El portal Efecto Cocuyo confirmaba además la muerte de la emergencióloga del Hospital Luis Racete de Anzoátegui por COVID-19, Graciali Rangel Francés. Y lamentablemente esto lo que viene a retratar es el impacto que tiene ahora mismo la pandemia en nuestro país. Vale decir que lo que está ocurriendo fue proyectado por las academias científicas que, por cierto, recientemente han emitido un comunicado con 11 lineamientos para hacer frente a la crisis. Existe preocupación en la región, sobre todo tomando en cuenta la situación de colapso del sector salud en nuestro país. De hecho, el caso fue elevado a Naciones Unidas para que tomara cartas en el asunto. Hoy, sin ir más lejos, el Papa se reunió con la alta comisionada para Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, para hablar de América Latina, el coronavirus y de Venezuela. La reunión, han dicho las agencias, duró más de media hora y se celebró en la biblioteca privada del Palacio Apostólico. Por cierto, en Nueva Esparta, los médicos han emitido un comunicado, la Asociación de Médicos Especialistas, doctor Luis Ortega, en nombre de la comunidad hospitalaria, haciendo del conocimiento público que desaprueban el nombramiento de un profesional de la educación para ocupar el cargo de director médico del principal hospital del Estado. Insistimos, las academias, los profesionales han emitido una serie de lineamientos para hacerle frente a la crisis y hay que tomar medidas para evitar que esto avance o que nos toque seguir comentando las consecuencias de una pandemia como esta, en el caso concreto de Venezuela. Comentamos varios datos la tarde de hoy. El dólar paralelo superó la barrera de los 300.000 bolívares. Esto quiere decir que el salario mínimo, además de las pensiones, ya se ubican en $1,33 mensuales. No diarios, no semanales, mensuales. Es imposible vivir con un sueldo como este en Venezuela, en cualquier parte del mundo. Lo comentaremos como es natural durante la tarde de hoy. Baltasar Garzón, el ex juez español, que saben ustedes forma parte de la defensa del empresario colombiano Alex Saab, aseguró que el caso
contra este ciudadano es usado por Estados Unidos para lograr objetivos políticos. En tanto eso ocurría, en Colombia la policía anunciaba la incautación de 35 fusiles venezolanos que iban para los rastrojos. El arsenal estaba en una caleta bajo tierra. En total se ubicaron 45 armas largas. Y hoy se ha firmado un histórico acuerdo entre Israel y Emiratos Árabes, por el que se comprometen a suspender las anexiones de territorio palestinos, el gobierno israelí. Ambos gobiernos suscribieron este histórico acuerdo para normalizar sus relaciones, en el que además está el compromiso de suspender los planes para anexar grandes áreas de los territorios ocupados en Cisjordania. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en línea telefónica a nuestro primer invitado, el diputado Ángel Alvarado. Es economista, miembro de la Comisión de Finanzas, dirigente de Primero Justicia. Con él vamos a hablar acerca de varios temas, incluyendo el telón de fondo de la crisis. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Un placer estar, como siempre, en tu programa. Un gusto. Antes de hablar del tema económico, de las cifras que acaban de publicar, tengo que pedirle una reacción sobre lo que está ocurriendo con la pandemia, diputado, y la confirmación de la muerte del jefe del gobierno en Caracas, alto dirigente del PSUV, producto aparentemente de coronavirus. Yo le pediría un comentario inicial sobre este tema. Lo escuchamos. Sí, María Alejandra, creo que tú lo comentabas al principio. Yo creo que las proyecciones que hacía la Academia de las Ciencias en Venezuela es bastante exacto. Sabemos que las matemáticas y el comportamiento humano no es matemático, pero bueno, sí estima mucho el comportamiento una exponencial, es decir, esto está en pleno crecimiento, y según lo que dice la Academia, pues el peor mes va a ser el mes de septiembre. Eso quiere decir que lo peor de la pandemia no ha llegado todavía a Venezuela. Los venezolanos enfrentamos esta pandemia sin ningún tipo de asistencia, de apoyo, sea económico, sea del sistema de salud, con lo cual pues el impacto que esto va a tener sobre la economía todavía está por verse, ¿no? Y de hecho ya los números que nosotros estamos viendo, el nivel de exportaciones que reportó la OPEP en fuentes secundarias, los índices de ventas, de consumo en la Cámara de Comercio de Maracaibo esta semana, caída 80%, indican pues que el efecto de la pandemia sobre Venezuela, tal como lo hemos advertido muchas veces, está siendo y va a ser demoledor. Lo que hemos hablado nosotros esta semana sobre la inflación, una parte de todo ese proceso de destrucción que se agrava. Es anterior a la pandemia y que se agrava con una pandemia sobre la cual el gobierno socialista no tiene ningún tipo de respuesta. Ahora, diputado, ¿se puede hacer algo más? Habló concretamente de la Asamblea Nacional, lo escuchamos. Mira, María Alejandra, siempre se puede hacer más. Yo soy de los que cree que las cosas siempre se pueden mejorar, siempre se puede innovar, siempre nos podemos acercar más a la gente, siempre podemos representar mejor a nuestro pueblo. Y nueva normalidad, ¿qué quiere decir esto? Que la pandemia va a estar acá por un tiempo más, no solo lo que resta de año, sino tal vez buena parte del primer semestre del año 2021, con lo cual creo que así como los negocios, como la educación se reinventa, pienso que la política tiene que reinventarse. Nadie nos ha dicho cómo se hace, no hay una fórmula perfecta, pero creo que no solo los políticos, sino junto a la sociedad tenemos que buscar caminos para dar respuesta, dar representación y encontrar caminos de cambio en este país. Diputado, le pregunto acerca de este tema porque seguramente ha leído usted el comunicado de la Conferencia Episcopal Venezolana, donde hace referencia justamente al sufrimiento del pueblo venezolano golpeado por la profunda crisis económica, social, moral, institucional, política, que se ha agravado, por cierto, producto de la emergencia del COVID-19. Ellos inicialmente, interpelaban a la alternativa, a los líderes de partidos políticos,
sobre lo que está ocurriendo, pidiéndoles asumir responsabilidad para buscar una salida y generar propuestas para el pueblo que durante años ha creído en ellos, bueno, en ustedes, lo incluyo. Yo le pedía su reacción en torno a este documento que tantas reacciones ha generado en nuestro país. Lo escuchamos. Bueno, Alejandra, el documento de la Conferencia Episcopal es un documento que interpela, es un documento que llama a hacer más, y en eso, por supuesto, que lo suscribo. Como político, como dirigente, como representante, me siento constantemente interpelado por mis electores y también por las personas pues que se sienten representadas en mi liderazgo. Y en ese sentido lo asumo. Creo que la pandemia no puede ser una ocasión para quedarnos de brazos cruzados esperando que pase algo. Creo que es un aldabonazo, un campanazo lo que ha dado la Conferencia Episcopal para no quedarnos de brazos cruzados y para buscar salidas, para estar compactos, para estar unidos. Yo esta misma semana estuve en la calle, estuve haciendo una donación a unos damnificados de mi circuito en Campo Rico, Petare, tratando también de escuchar y salir al encuentro de la gente, tomando las medidas correspondientes para cuidarme y proteger a las personas que me rodean de la pandemia. Pero creo que yo creo que hay que verlo en positivo, hay que verlo como una necesidad de salir a buscar una solución que no está escrita, un camino que no hemos recorrido. El ser humano es la única persona que es capaz de recorrer un camino sin conocerlo, y así nos toca buscar salidas a este sistema totalitario en medio de una pandemia. Pienso que ese llamado a abstención o la no participación es un paso que se ha asumido unitariamente, es un paso que es producto también de un llamado de la sociedad, pero al mismo tiempo creo que eso no nos puede permitirnos sentirnos satisfechos, cómodos, o sentirnos ya pues que hemos hecho lo que nos toca hacer. Creo que hay que buscar esos caminos y creo que tú, que también haces un seguimiento de la realidad tan cercana, y todas las personas que se sienten parte de un mundo democrático en Venezuela, tenemos que encontrar esas soluciones de manera unida y de manera compacta. Nuevamente, ese camino es desconocido, ese camino es nuevo porque nos toca hacerlo en una pandemia, pero bueno, confío que esa lucha y ese espíritu democrático del pueblo venezolano nos permita encontrar esos caminos que en este momento no son claros, creo que para nadie. Algunos han interpretado, incluyendo el PSUV, que los obispos hacen un llamado a participar en las elecciones de diciembre. Le pediría un comentario al respecto. Sí, en cierta manera yo creo que el documento puede dar a entender eso en algunos momentos, ¿no? Si se ve como que no hay ninguna otra alternativa de lucha. Es decir, si no hay ninguna otra alternativa de lucha, los obispos parecen decir, nuevamente, yo no soy quien para interpretar lo que ellos han tratado de expresar, de ese planteamiento que tú estás haciendo, ¿no? Y por eso es tan importante encontrar en el pacto unitario, como así lo ha dicho Guaidó en una entrevista que hizo hoy, como han hecho otras personas encargadas de elaborar ese pacto unitario, tiene que venir una respuesta hacia ese pueblo venezolano, al cual nos suscribamos y podamos ir andando un camino que nos saque la inacción. Porque lo que está claro, María Alejandra, y esto lo digo con sentido crítico y autocrítico, es que no nos podemos quedar paralizados esperando que pase la pandemia, mientras el pueblo venezolano muere de mengua, muere de hambre, muere de sed, vive con unos servicios completamente infrahumanos, pensando, una vez que pase eso encontraremos soluciones. Creo que esto es algo dinámico y creo que nos toca a la política reinventarnos en medio de la pandemia. Usted mencionaba un tema, tiene que ver con el impacto económico de la pandemia. En los 11 lineamientos que ha presentado las academias, las sociedades científicas a nuestro país, hablan de las medidas sociales y económicas que permitan el sostén de la economía y la supervivencia de las personas. Yo le pediría un comentario porque, estamos el día 13 de agosto y ahora mismo la inflación, continuamos en hiperinflación, como decía usted, en redes sociales, y el precio del dólar, al menos el paralelo, ya superó los 300.000 bolívares. Yo le pediría un comentario sobre el llamado de las academias y sobre esta situación que afecta directamente al bolsillo de los venezolanos. Lo escuchamos. Muy importante, María Alejandra, porque efectivamente la inflación en el mes de julio superó nuevamente el 50% por tercera vez en el año 2020. Esto lo que indica es que la hiperinflación se mantiene viva. Es como estas fiebres que no da todo el día, pero se manifiestan en algunas horas del día. Igual en la hiperinflación se mantiene allí, a pesar de que algunos meses no sea tan clara o no sea tan explícita. Y fíjate que mientras tal vez muchos estamos ocupados de temas, o algunos pueden estar ocupados de temas geopolíticos, políticos, e incluso de filosofía política, o tal vez más abstractos, creo que el pueblo venezolano sigue viviendo una tragedia.
o sigue viviendo una tragedia. Por ejemplo, la inflación de los servicios públicos, servicios de telecomunicaciones, se incrementaron de una manera realmente exacerbada. Por ejemplo, el aseo urbano aumentó por 30 veces la variación de los precios. La televisión o la CAN TV aumentó por 8 veces, digamos, el servicio de CAN TV, la televisión de telefonía fija. El celular, la telefonía móvil aumentó por 4 veces, el internet por 3 veces, es decir, pues, ¿no? El venezolano que ya está encerrado en sus casas, que tiene limitaciones, que tiene el internet, el peor internet de la región, que tiene un servicio de comunicaciones pésimo, que tiene pues los peores servicios públicos de la región, además en este momento en los cuales se encuentra encerrado, sin empleo, sin ingresos, pues además, sin remesas, pues además ahora se encuentra con este aumento tremendo, ¿no? de los servicios públicos, muchos de los cuales hay que advertir son precios que están rezagados, es decir, no se hicieron las correcciones en el pasado y se han hecho todos precisamente en este momento de pandemia sin ningún tipo ni de contraprestación en la calidad del servicio ni ningún tipo de compensación, como se hace modernamente al momento de elevar el precio de las tarifas. Entonces, cuando a veces en el mundo político estamos tal vez distraídos en temas más abstractos o temas más generales, muchas veces no estamos viendo precisamente estas variaciones tremendas de la calidad de los servicios, del sufrimiento de la gente, de la incapacidad de pagar los servicios, y por eso nosotros hemos hecho ese acento en este momento cuando hemos dado estas cifras. De hecho, hemos definido esto como un tarifazo. Tarifazo es cuando tú aumentas de manera desmedida y de un solo golpe los servicios públicos sin que haya una mejora, por ejemplo, en el salario, como tú dijiste al principio, en los ingresos o en la mejora general de la economía, o al menos en la mejora general del servicio o la contraprestación del servicio. Diputado Ángel Alvarado, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre, economista, dirigente de Primero Justicia, miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, expresando opinión acerca de todos estos temas, las informaciones que están en desarrollo y sobre todo el impacto de la crisis económica en medio de la pandemia en nuestro país. Vamos a la pausa, a regreso más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM.